Bueno, es un gusto una vez más poder entonces abrir la palabra del Señor y vamos a seguir con esta serie que comenzamos el domingo pasado acerca de la familia. Y como decíamos, es un tema bien amplio, bien práctico y que nos toca a cada uno de nosotros. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en este momento en el cual vamos a abrir tu palabra, Señor, rogamos ser dirigidos por tu Espíritu. Y pedimos, Señor, que nos hables, que nos exhortes, que nos animes, Señor, de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Administra, Señor, tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el cual con toda libertad podemos abrir tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, rogamos para que este día sea el día de salvación, para que en este día, Señor, se gocen los ángeles en el cielo y nosotros aquí de ver un pecador arrepentido. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a seguir entonces con el tema. Voy a hacer un pequeño repaso porque estaba mirando mientras estaban llegando y veo que varias familias no estuvieron el domingo pasado, que están ahora, pero simplemente voy a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que vimos. Y como a mí me encanta, me gusta, es mi profesión, también el tema de la construcción, lo que he estado tratando de hacer entonces es, si ustedes recuerdan la semana pasada, es tener las bases para poder construir una casa, un hogar, así como material, también espiritual y emocional, entonces bien firmes en las cosas del Señor. Usamos el versículo que está en Efesios capítulo 5, versículo 15, y creo que este tiene que ser el versículo base, aunque no nos está hablando directamente de la familia, pero sí puede ser el versículo base para poder analizarnos. Y la palabra dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y decíamos que hay dos caminos nada más. Andar como necios o andamos como sabios. Y ya estuvimos viendo que dice que el sabio aprovecha bien el tiempo. Eso es lo que nos dice después el versículo 16. Una de las características de la madurez espiritual es justamente ese desarrollar esa capacidad de autoevaluarse, esa capacidad de autocorregirse. Hermanos queridos, si está en la palabra tenemos que hacerlo. Allí dice Sócrates, una vida sin examinarse es una vida indigna de vivirse. ¿Escuchó bien? Una vida sin examinarse es una vida indigna de vivirse. Así que no solamente la exhortación nos está llamando acá, ¿cierto?, a examinarnos, a vernos a través de las Escrituras, entonces, ¿cuál es nuestra posición? Es un llamado, entonces. Y Primera de Tesalonicenses 5:21 dice también justamente, examinarlo todo, dice, retener lo bueno. Así que eso es lo que vamos a hacer entonces en esta tarde. Vamos a escuchar la palabra del Señor. La palabra es buena, seguro que es buena porque la palabra del Señor es fiel, es verdadera. Pero entonces todo aquello que vamos comparando nuestra vida con la palabra del Señor, que sea bueno lo retenemos. Todo aquello que no sea bueno, despojémonos entonces de todo eso. Queridos amigos, no cambia en nada el hecho de que estés escuchando una predicación, el hecho de que puedas venir a todos los servicios, o a todas las conferencias, o todo lo que presente la iglesia, si nosotros mismos no tenemos el deseo de cambiar entonces nuestra postura. Lo que nos está llamando la palabra acá, y ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Es lo que nos dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nosotros tenemos que hacer un switch. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para luego poder cambiar nuestra manera de accionar. No puede ser al revés. Así que cuando uno va a Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nosotros aprendemos a actuar cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Y quiero que piensen un poquito acá, porque lo que nos está diciendo el escritor acá, Pablo, o Dios a través de Pablo,
Nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra mente. Ahora, cuando uno empieza acá a analizar, dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a la filosofía de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la filosofía de este mundo está contaminada, en primer lugar, por el pecado, porque es del hombre, pero en segundo lugar, está basado en valores no absolutos, sino en valores relativos. Y quiero que piensen un poquito en esto, porque hoy en día justamente vemos todo que está basado en valores relativos. Y tal vez lo que está bien acá, en este país, en nuestro querido Canadá, no está bien en la Argentina. Y lo que está bien en la Argentina tal vez no está bien en Europa. ¿Por qué? Porque todo es relativo. En algunos países el tema de la marihuana, por ejemplo, de la droga, es permitido. En otros países no, es todo relativo. En algunos el aborto está permitido, en el otro no, es todo relativo. Si ustedes van, por ejemplo, no sé, si van a Ámsterdam, van a ver ahí en las vidrieras mujeres desnudas que se están ofreciendo, prostitutas. Eso acá no lo va a ver. No está permitido. Es todo relativo. Allá lo pueden ver, acá no lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir eso? Cuando Pablo dice, no os amoldéis a la filosofía de este tiempo, no os amoldéis, justamente porque todo es relativo, todo vale. También. Por eso todos dicen, ¿querés disfrutar la vida? Hacelo, total, todo vale. Mientras seas feliz, dale para adelante. Entonces el apóstol los está llamando acá justamente a no amoldarnos a eso. Ahora, lamentablemente, todo cambia. Y ha cambiado las personas, cambian los países, de nuevo por lo relativo, cambian los pensamientos, cambian los principios. Entonces lo que nosotros necesitamos no es una filosofía relativa, sino lo que nosotros necesitamos es un absoluto. Y toda la vida lo hemos dicho, toda la vida lo hemos predicado de acá. Este es el absoluto nuestro. Esto es lo que te dice si estás bien o estás mal. Esto es la palabra del Señor y se acabó. Lo que el Señor dice se hace y listo. Aunque suena un poco duro, pero es así. Ahora, mirando un poquito entonces lo que nos va diciendo acá, lamentablemente, justamente esa filosofía del mundo que no tendría que haber tenido un impacto en la iglesia, lo ha hecho. Y muchas veces vemos hoy en día justamente que esa filosofía relativista de afuera ha impactado en nuestras iglesias. Es más, hoy en día tenemos iglesias donde se cree que Dios está actuando, Dios está bendiciendo en la iglesia porque la iglesia tiene 300, 400, 500 miembros y cantidad de gente. No se mira en cuanto a la madurez y si son salvos o no salvos en primer lugar, y en cuanto a la madurez si van creciendo o no. Si no miramos a la iglesia, el éxito, si me permite la expresión de la iglesia, es debido a la cantidad de miembros que tiene. Eso es algo relativo. Es algo relativo. Hoy en día, por ejemplo, se predica el famoso evangelio de la prosperidad. No lo he encontrado todavía en las Escrituras. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque han dejado justamente que el mundo haga un impacto en la iglesia. Y es al revés, querido. Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, es que tenemos que hacer un impacto allá afuera. Nosotros tenemos el poder en Jesucristo para poder hacer un impacto allá afuera. Jamás debemos de permitir que las cosas del mundo vengan a impactar, a cambiarnos a nosotros acá. Es realmente impresionante el tema de la filosofía de lo que es relativo y lo que es absoluto. Yo hace años atrás, justamente una de las maneras que pude llamar la atención de mi familia para predicarles el Evangelio, un viaje que hice a la Argentina, fue justamente eso. Estamos charlando ahí en la cena, en un almuerzo, no me acuerdo qué fue, y salió el tema de los homosexuales. Y decía, mi papá odiaba el tema de los homosexuales, aborrecía el tema del pecado, ¿cierto? De todo eso. Y en una oportunidad, entonces ahí en la charla, le dije, como para llevarlo a mi punto, no me malentienda, le dije, papá, no está tan mal el tema de los homosexuales. Y ahí nomás entonces él abrió los ojos, ¿cómo no está mal? Eso no sirve. Y empezó a hablar ciertas cosas. Digo, no está mal, eso es el punto de vista tuyo. Pero mi punto de vista no está mal. Dice, vos sabés que eso está mal y se acabó. No, papá, le digo, mira, ¿qué es lo que es esto? Y tomamos un vaso.
Y le digo, ¿qué es esto? Un vaso. Bueno, para vos es un vaso, para mí un florero. Entonces agarré unas flores que habían ahí, las metí en el vaso y digo, para mí un florero, para vos un vaso. Vos tenés que respetar mi idea, y yo tengo que respetar la tuya. Pero con lo relativismo, con lo que uno piensa una cosa, que el otro piensa lo otro, ¿quién tiene la razón? Bueno, el asunto es que cuando ya empezó a levantar el gallego un poco la presión, le dije justamente, papá, yo no estoy a favor de los homosexuales, por supuesto que no. Para mí eso es pecado muy bajo delante de Dios. Pero lo que te quiero decir es que justamente todos nosotros necesitamos de ese absoluto. Necesitamos de esa guía, y esa guía es la palabra del Señor, que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. La semana pasada decíamos el matrimonio, nosotros lo basamos muchas veces en algo relativo, en lo que yo creo. A mí me enseñaron los abuelos, me enseñaron los papás que eso estaba bien, pero resulta que a los ojos de Dios no está bien. Y muchas veces en la América Latina, nuestra querida América Latina, está el problema del machismo. Y entonces la mujer se somete, la tengo debajo de mis pies, yo tengo los pantalones bien puestos y acá el hombre de la casa soy yo y se hace lo que yo digo. Bueno, eso en la Biblia no lo encontrás. Encontrás que el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Pero no encontrás que el hombre es el macho de la casa. Por supuesto que no. Y entonces, ¿qué pasa? Que venimos trayendo una cantidad de bagajes, de conceptos que han sido preconcebidos antes y queremos entonces volcarlo en nuestras familias. Y las familias están fracasando. Y lo más llamativo es que familias cristianas se están divorciando. Familias que tanto el hombre como la mujer, el esposo y la esposa, de un mismo sentir, ahora se están divorciando. ¿Por qué? Bueno, porque no están usando los principios bíblicos. No están yendo entonces al absoluto, que es la palabra del Señor. Lo único que no cambia es la palabra del Señor. Lo demás va a cambiar. Cuando nosotros vamos allí en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero escuche bien, la palabra de nuestro Dios permanece y permanece para siempre. Así que nosotros sabemos que no solamente la palabra es viva y eficaz, sino que es una palabra que permanece y permanece para siempre. En la palabra de Dios es donde vamos a encontrar las instrucciones entonces para tener un matrimonio de paz, un matrimonio gozoso, un matrimonio podría decir pleno. Y cuando vamos entonces a ese absoluto que es la palabra de Dios, nos dice que lo primero que nosotros tenemos que tener, y empezamos entonces a hacer la construcción la semana pasada, es tener una buena base. Querido hermano, no puedes edificar una casa sobre la arena. La casa se tiene que edificar sobre algo sólido. Y lo sólido espiritualmente, lo sólido moralmente, lo sólido emocionalmente es el Señor Jesucristo. Y allí entonces escribiendo en Deuteronomio, dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y decíamos entonces, nuestros matrimonios tienen que estar sobre esa roca que es Jesucristo. Si los matrimonios no están en esa base que es Jesucristo, están sobre la arena, porque solamente Él es la roca. Y estamos hablando la semana pasada de que hay matrimonios mixtos, donde uno está sobre la roca, pero el otro está sobre la arena. Tarde o temprano viene la tempestad y esa casa se parte. No puede subsistir. Y entonces no solamente decíamos que tenemos que, y vamos entonces ahora sí a buscar en Génesis, y vamos a Génesis capítulo 2, y no solamente nos dice la palabra que tenemos que tener esa base, que es Jesucristo, pero ahora tenemos que edificar las columnas. Y la semana pasada vimos el tema de las columnas, y vimos 4 columnas, y las encontramos allí en capítulo 2 de Génesis, versículo 24 y 25, y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán, dice, y su mujer, y no se avergonzaban. De estos 2 versículos sacamos las 4 columnas, entonces, base, ahora ponemos las 4 columnas, y después de hacer este repaso, vamos a ver qué herramientas necesitamos. Vamos a ver entonces que Salomón nos da 3 herramientas
Así que lo que quiero para que usted vaya viendo cómo vamos en esto es, tenemos la base, tenemos las columnas y hoy día vamos a ver las herramientas. Y entonces ahora a partir de la semana que viene empezamos la construcción en duro. ¿Ok? ¿Amén? Amén. ¿Están seguros? Bueno, vamos entonces a ver la primera columna rápidamente y decíamos que la primera columna es la de separación, porque dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y tenemos que entender entonces que el matrimonio, como todo, para comenzar tiene que haber entonces una separación. Y decíamos acá justamente que el tema de la separación es un tema de prioridades. El tema de prioridades, es decir, cuando dice allí, dejará el hombre, fíjate vos que nos habla a los hombres, no a las mujeres, aunque se puede aplicar a la mujer también, pero acá el mandato está al hombre, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, tiene que haber las relaciones que teníamos antes, se tienen que romper, se tienen que cambiar, tiene que haber un cambio acá. Y lo que nos está diciendo justamente es, dejarás a tu mamá, a tu papá, y entonces ahora vas a estar con tu mujer. Ahora ya tu mujer es lo principal, tu esposo o tu esposa pasa a estar en la prioridad. Y después las otras cosas que tenías antes como soltero, como soltera, son cosas secundarias, terciarias o vaya a saber qué número por allí. Así que nos está hablando justamente de prioridades. Y bueno, nos dice allí entonces que tenemos que dejar a su padre y a su madre. Ojo que esto no nos está diciendo que tenemos que dejar a los viejos y no ayudarlos con los tiempos que necesitan. Porque dice la palabra también, y no se contradice, que dice que tenemos que honrar a los padres y a la madre. Ahora, eso no lo vimos la semana pasada, pero déjenme buscarle nada más rápidamente allí en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, le voy a leer versículo 3 en adelante. Y miren qué interesante, Mateo 15, 3 en adelante. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Sí, los padres tienen también una gran importancia, por supuesto que sí. No lo podemos abandonar. Cuando uno va a Timoteo, busquen un poquito más adelante, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 al 8, acá también nos habla lo mismo. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 al 8. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia. Así que si tu mamá es viuda o tu papá es viudo, tenemos que ayudarle. Aprendan a ser, dice allí, piadosos. Estaba leyendo versículo 4. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Escuche, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira hasta qué punto nos pone. Así que si nosotros no ayudamos a nuestros padres, en este caso, cuando los viejos están en necesidad, estamos negando lo que estamos creyendo. Estamos negando nuestra propia fe. Y venimos a ser, dice, peor que aquellos que ni siquiera han conocido a Cristo. Dice, dejará a su padre y a su madre. Ahora, nos habla sin duda acá de prioridades, ya estuvimos viendo eso. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención acá en Canadá es que cuando se casan, no digo en Canadá
la cultura en general, es que lo he escuchado muchas veces que cuando se casan, llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo y dicen, bueno, nos casamos, pero el día viernes, yo estaba de soltero y siempre los viernes me iba a comer el asadito con los muchachos. El viernes yo sigo juntándome con los muchachos a comer el asadito, ¿ok? Y entonces la mujer le dice, bueno, vos te vas a juntar los viernes, yo también me voy a juntar con mis amigas. Y entonces se separa y cada uno mantiene ese tipo de relaciones. Pero resulta que la palabra del Señor dice, no, se separará de su padre y su madre. Nos está hablando de prioridad. Ya no es la prioridad los amigos, no es la prioridad el trabajo, no es la prioridad otras cosas. Ahora la prioridad es tu esposa o tu esposo. Esa es la prioridad entonces que tenemos que tener. Esa era la primera columna. La segunda columna es la columna del compromiso. Porque la primera separación, segunda del compromiso. Y dice ahí, se unirá a su mujer. Y habíamos visto que la palabra, acá en el original, el hebreo sería dabak, que tiene un sentido de acción en cuanto a un pegamento, algo que se pega y no se puede despegar más. Es algo que Dios une y eso no se puede despegar más. Así que esa es la segunda columna. La tercera columna hablamos de la unidad, porque dice ahí serán una sola carne, y ese es el modelo que estableció Dios. ¿Cierto? Que el hombre y la mujer sean una sola carne. Es algo que nadie puede explicar, pero es algo que realmente sucede en las cosas del Señor. No hay teólogo que pueda explicar semejante, o escritor que pueda explicar semejante cosa. Lo que sí que Dios nos está poniendo parámetros en cuanto a este punto, serán una sola carne, y nos está diciendo que el matrimonio, estoy hablando en el contexto bíblico, es monógamo. Es decir, no es homosexual. El matrimonio, lo que nos está hablando acá, que son dos personas nada más. No son 3 o 4, son 2 personas. Y nos está hablando que el matrimonio es heterosexual, no es homosexual. Son dos cosas. El matrimonio lo forman 2, no 3 ni 4. Y es un hombre y una mujer y un hombre. Para Dios eso es lo aborrece, Dios, el tema del homosexualismo. Así que tenemos la cuarta columna, que es la intimidad, porque dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, cuando se relacionan íntimamente, cuando tienen relaciones sexuales, no hay de qué avergonzarse. Y nos está hablando entonces la manera de que Dios nunca incluyó la vergüenza cuando nos creó entonces y formó a la mujer, a Adán y Eva, y tuvieron entonces después relaciones. Bueno, estábamos viendo también más adelante que la palabra esa de tener relaciones es la palabra conocer. Adán conoció a Eva, nos dicen allí, y también José después conoció a María. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, dice, tuvo relaciones, entonces con ellos se unieron. Así que básicamente esas son las 4 columnas entonces que nosotros enfrentamos, o que tenemos que construir para entonces tener un buen hogar. La base, el Señor Jesucristo, las 4 columnas entonces que hemos descrito hasta este momento. Ahora, déjame decirte algo, el hecho de que tengamos buena base, el hecho de que tengamos buenas columnas, no significa que estamos exentos a problemas, no significa que no van a venir las tormentas de la vida, no significa que no vas a tener discusiones, argumentos con tus hijos, con tu esposa, ¿cierto?, dentro de la familia. Al contrario, siempre vamos a tener ese tipo de problemas. El asunto es cómo lo resolvemos, el asunto es cómo enfrentamos esos problemas. Bueno, si tenemos entonces la palabra del Señor y el Señor es nuestra base, tenemos entonces una manera muy diferente de enfrentar entonces los problemas, las tribulaciones y las cosas que son antagónicas al matrimonio a, por ejemplo, de lo que la gente de afuera puede y cómo lo enfrenta. Más, Santiago 1, versículo 2 al 5 nos dice que las pruebas producen paciencia. Y créanme que cuando uno ha pasado por muchas pruebas, eso lo va fortaleciendo en el Señor. Yo le decía, nosotros que llegamos a Canadá, hemos pasado cantidad de pruebas como pareja. Pero esas pruebas lo que han hecho es irnos formando como marido y mujer, mujer y marido, los dos una sola carne y dándole para adelante. Y esas pruebas entonces nos han dado paciencia y nos han ido formando el carácter. Así que, bueno, eso en cuanto a lo que vimos la semana pasada, pero un pequeño repaso que ya se me está yendo el tiempo, pero entonces vamos a ver cómo enfrentamos el problema.
¿Cómo nosotros construimos un hogar feliz? Porque muchos han llegado al matrimonio, pensando que el matrimonio es como ese cuento de hadas, o como ese cuento, hasta el Shrek, ¿cómo se llama el bicho verde ese? Shrek. Shrek. Ok, se dieron cuenta que él tenía que ir a rescatar, claro, no era él, lo habían mandado y era otro argumento, ¿no? Pero más o menos ustedes saben la historia del príncipe ahí. Tiene que ir y rescatar entonces a su princesa, y la princesa está medio dormida ahí, o se hace la dormida, y entonces va el príncipe, le da un beso, ella se despierta, y entonces se enamoran, y entonces se casan, y después son felices comiendo perdices. Y muchos se casan con ese concepto. Muchos piensan que el matrimonio es así. ¡Ay, qué bonito! Nos llamamos la atención. ¿Se acuerdan la semana pasada la botella de Coca-Cola bien definida? La pasión que tenemos de jóvenes. Todo entonces va todo muy bien. Pero resulta que después que nos casamos, empezamos a darnos cuenta que aquello que pensábamos que iba a ser nuestro refugio, que iba a ser el lugar donde yo iba a estar tranquilo, el lugar donde yo iba a descansar, después de todo el día de trabajo y todo eso, cuando llego a la casa me encuentro con una realidad que no es la que yo esperaba. Y lamentablemente por eso es que hay muchos divorcios. ¿Por qué? Porque se hace una perspectiva de lo que es el matrimonio totalmente irreal. Porque en definitiva se hacen ideas, sueños, fantasías que no es como ellos pensaban, sino que es completamente diferente. Alguien dijo lo siguiente con respecto al tema del índice de divorcios que va en aumento y todo esto. Muchos se casan con este concepto y descubren que el hogar no es el paraíso donde descansar, sino solamente el huerto donde trabajar. No es el refugio a donde huir, sino el camino que hay que recorrer. No es el jardín de rosas hecho para disfrutar, sino la parcela donde laborar. Y claro, pero ahí capaz que suena un poquito duro, ¿no? Pero sabe que tiene razón. Estoy completamente convencido que este hombre tiene razón. Lo que pasa es que en la actualidad queremos nosotros todo rápido, queremos todo instantáneo, y lo queremos todo muy instantáneo y sin mucho esfuerzo. Y el problema, uno de los problemas más grandes, es que nos vamos al casamiento sin prepararnos adecuadamente para el casamiento. Mire qué contradicción, mire qué irónico que es esto. Si usted va a estudiar para una profesión, tiene que ir unos cuantos años para estudiar. Si se va a preparar para un trabajo, tiene que hacerlo para un trabajo, una carrera, lo que sea. Usted se tiene que preparar. Pero resulta que no nos preparamos para casarnos. Y eso repercute para toda tu vida. Y muchos se casan sin tener noción de lo que realmente es el casamiento. Vamos, porque todo el mundo le gusta, ¿cierto? Que hay algo, un atractivo en cuanto a eso, y listo. Es más, hay algunos que tienen todavía la filosofía de que el casamiento es una lotería. Si la pegás, vas bien. Si no, se te salió mala, ¿qué va a ser? Es una lotería. Querido, no es una lotería. No te vas a ganar el gordo ni la gorda de Navidad. No es una lotería en esto. Acá es justamente prepararnos entonces, saber, estudiar y estar listos para poder llegar entonces a tener ese matrimonio que el Señor espera, y con la ayuda del Señor, por supuesto. Fíjate que en la Biblia no existe, al menos lo estaba buscando ahí, no existe en la Biblia la promesa de que Dios va a hacer de tu matrimonio un paraíso, el hecho de que vos te vas a casar y que todo va a andar re bien. Y yo no sé por qué, pero se dieron cuenta que, por ejemplo, las chicas tienen 20, 21, 22 años y les agarra algo en la cabeza, no sé qué es lo que es, que rapidito tienen que buscar novio y se tienen que casar, porque si pasan 23, 24 años, no, ya no las quiere nadie. Y entonces tenemos pibitas que todavía no saben lo básico de la vida, con 13, 14, 15 años están de novias. Y lo mismo los pibes. Y si ya no tenés tu novia es porque something is wrong in you, ¿no? Algo anda mal en vos. ¿Cómo es que no va a tener una novia o no tener un novio? Pero resulta que todavía no se preparan para eso y ya están pensando en otras cosas. Así que cuando yo voy a la Escritura, no veo en la Escritura justamente eso, que Dios te prometa que vos te casás como llegar a una meta. Todos quieren llegar a esa meta. Allá en la Argentina decían, y acá lo he visto también en otros conceptos nada más, que el casamiento es igual que la guagua, ¿cierto? Para
los cubanos, que el bus para acá en Canadá, que el colectivo para los argentinos. Todos los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar, dice. Y ese es el concepto. Yo no sé por qué todo el mundo está con ese concepto, pero resulta que cuando entramos, muchos quieren salir y no disfrutan de lo que Dios nos ha dado en realidad con respecto al casamiento. Ahora piensa un poquito con esto. Dios lo que quiere justamente en el casamiento es que te desarrolles. Cuando yo voy a las Escrituras acá, lo que Dios quiere, justamente el propósito de Dios, es que nosotros tengamos relaciones familiares porque no hemos sido creados para andar solos, sino justamente para estar. No es bueno que el hombre esté solo, le hizo entonces a la mujer. Lo que Dios quiere es que el hombre se desarrolle dentro del matrimonio y sea más hombre. Te lo pongo en palabras más claras. Que la mujer se desarrolle en ese ambiente, ¿cierto?, de matrimonio y sea más mujer. Que los hijos crezcan, pero que los hijos crezcan entonces amados, que los hijos crezcan entonces valorados, en donde puedan desarrollar entonces una vida de bendición que sea tanto para uno como para el otro. Esa es la voluntad revelada de Dios entonces para el hogar. El hogar, por lo tanto, y escúchame bien, si tu hogar no es un refugio y es un campo de batalla, el hogar, si lo ponemos en las manos del Señor y hacemos lo que esto, el absoluto, nos dice, el hogar puede cambiar. Tu hogar puede cambiar. Si tu hogar no es un hogar sano, es un hogar enfermo, bueno, no está todo perdido. En la palabra del Señor encontramos justamente la esperanza y nos dice el Señor que si seguimos entonces las indicaciones de Él, podemos llegar entonces a lograr un matrimonio pleno, podemos lograr entonces un matrimonio exitoso en las cosas del Señor. Pero para eso se demanda disciplina, se demanda constancia, se demanda también dominio propio. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, ahora están las Olimpiadas, ¿cierto?, allá en Rusia, que no todos los deportistas van a las Olimpiadas, no todo el mundo, van solamente un grupo selecto, y ese grupo selecto es de los mejores, aquellos que han tenido disciplina, aquellos que se han sacrificado, aquellos que han hecho la dieta, y aquellos que entonces han dado todo para poder llegar allá. Bueno, en el matrimonio sucede exactamente lo mismo, para que tú puedas llegar a esa posición, tienes que sacrificarte también, tiene que haber sacrificio. Tiene que haber dietas también. Tiene que haber entonces trabajo para poder llegar entonces a esa posición, a esa meta. Ahora, vamos entonces a abrir la palabra ahí en Proverbios 24 y ahí Salomón entonces nos va a decir cuáles son las 3 herramientas. Alguien dijo, casarse es fácil, permanecer casado es más difícil. Y mantenerse felizmente casado para toda la vida es considerado entre las bellas artes. No sé si entendió el mensaje, espero que sí. Pero entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos para tener un hogar feliz. Ya pusimos la base, que es Jesucristo, el Señor, Él es la roca, pusimos las 4 columnas, pero ahora vamos a ver 3 herramientas para las cuales entonces la semana que viene vamos a empezar a construir firmes esta familia o esta casa que es el hogar. Y lo primero que tenemos allí, vamos a Proverbios capítulo 24. Proverbios 24, y voy a leer solamente unos versículos. Versículo 3 y versículo 4. Dice Proverbios 24, versículo 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ahí están las 3 herramientas que vamos a ver. Y la primera herramienta se llama sabiduría. Porque dice allí entonces, con sabiduría se edificará la casa. Esa sabiduría la vamos a aplicar de acá en adelante hasta el fin de las charlas entonces en cuanto a la familia. La sabiduría.
Y ahora, hermano querido, no confunda sabiduría con conocimiento, son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces hemos hablado nosotros cuál es la diferencia en diferentes temas, en diferentes charlas, de lo que es una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento. Hay muchos que conocen cantidad de Biblias, de versículos y se lo saben de memoria y saben mucho acerca de la Biblia, pero tienen hogares enfermos. Hay muchos, y ese es el conocimiento. Muchas personas saben mucho de Biblia, pero resulta que no tienen buenas relaciones con sus hermanos. Así que tenemos que primero definir bien qué es lo que es sabiduría, porque esa es la primera herramienta que vamos a usar. Y sabiduría, mi querido hermano, es la aplicación a la vida de los mandamientos, de los conceptos de Dios a nuestra propia vida. Es decir, en otras palabras, para hacerlo más simple, más sencillo, es poner en práctica la palabra del Señor. Sepas mucho, sepas poco. Todo lo que sepas, si lo pones, todo lo que sabes, si lo pones entonces en práctica, eres una persona sabia. Ese es el asunto, que muchos conocen de Biblia y conocen de los conceptos, pero no los practican. Eso no es sabiduría, es simplemente conocimiento. Nada más. Y acá lo que nos está hablando es sabiduría. Y fíjate vos que sabiduría, capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, nos dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Así que cuando nosotros empezamos a pensar esto, es más lo que venimos diciendo, entonces, ¿qué es lo que es sabiduría? Bueno, es tener temor a Dios. Dice que ese es el principio. Ahora, ¿qué tener temor a Dios es tenerle miedo a Dios? No, de ninguna manera. Sino lo que significa es tomarle en serio a Dios. Es considerar lo que Dios te dice y ponerlo entonces por práctica. Es vivir de acuerdo a los parámetros que Dios nos está poniendo. Es obediencia a la palabra de Dios. Eso es tener temor a Dios. La palabra de Dios entonces nos da la guía, es el plano en el cual nosotros podemos construir nuestros hogares. Lo primero que se requiere acá dice que es sabiduría. Sabiduría. Dice que el Señor fundó la tierra con sabiduría. Allí lo dice Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Por lo tanto nosotros, si el Señor usó sabiduría para fundar la tierra, nosotros necesitamos sabiduría para crear, entonces, construir nuestros hogares. La sabiduría, la habilidad para ver las cosas con discernimiento. Hermanos queridos, siempre van a escuchar de las palabras mías de mi boca decir que le pedimos al Señor y oramos al Señor por discernimiento. Es saber aplicar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a ver la segunda herramienta. La primera decimos que es la sabiduría para construir la casa. En el mismo versículo 3, la segunda que necesitamos acá es la prudencia. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, nos dice allí. Con prudencia se afirmará. ¿Qué es lo que es la prudencia? Bueno, la prudencia es la capacidad de prevenir las cosas. Escuche bien esto. La prudencia es la capacidad de prevenir las cosas. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. Y cuando está hablando del simple, está hablando de una persona que no es prudente. El imprudente todo lo cree. Dice, el imprudente todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El imprudente le dan un vasito con miel, con limón y con eucaliptus y se lo toma todo sin preguntar. Ese es el imprudente. Y después termina en la ambulancia en el hospital. Ustedes ya saben a qué me refiero. Ese es el imprudente. Bueno, acá fíjate, dice que es la capacidad de ver con discernimiento, entonces la capacidad de anticiparse a los conflictos. Otro proverbio nos habla, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ayer estamos viendo ese versículo en los jóvenes. El avisado ve que hay supongamos en el camino hay un pozo, un agujero ahí, se da cuenta y se esconde, se va de ese lugar.
El que viene distraído no va y pone y cae ahí. ¿Por qué? Porque es un imprudente. No está mirando las cosas. Bueno, de igual manera sucede con nuestros matrimonios. Tenemos que evitar problemas. Tenemos que anticiparnos entonces a no caer en ellos. ¿Cómo? Bueno, si a tu cónyuge no le gusta algo, no hagas eso. Así de sencillo. Si a tu cónyuge no le gusta algo, no lo hagas. Estás evitando problemas. Estás evitando conflictos. Ahí eres una persona entonces prudente. ¿Cuántas veces le decimos a la señora cosas que la irritan? Porque sabemos que le irrita. Entonces estamos enojados, le decimos algo. ¿Y qué pasa cuando tenemos más problemas? Bueno, la persona prudente es aquel que va evitando los problemas. Fíjense ustedes que una de las cosas que le dije a Graciela y que damos, una de las reglas que tuvimos nosotros cuando recién nos conocimos, que estamos recién empezando nuestra relación de novios, era: si no te gusta algo de mí, decímelo. Y si no te gusta algo de ella, yo se lo iba a decir también. Pero ¿cuál era el propósito de eso? Justamente no caer en hacer algo o decir algo que no le gustara. ¿Por qué? Porque quería agradarla, ¿cierto? En ese tiempo. Bueno, quiero agradarla también ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, conocer ahí. Y ya vamos entonces a la tercera herramienta enseguida. ¿Pero con qué propósito? Bueno, con el propósito de agradar al cónyuge. Entonces, tratamos de evitar entonces todos los problemas. Eso. No le hables mal a tu señora de su madre. ¿Vos no querés evitar problemas? ¿Querés ser imprudente? Háblale mal a tu cónyuge de la madre. Háblame mal a mí de mi madre y vas a ver lo imprudente que sos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos chistes? Y es cierto, y en este tiempo he estado reflexionando, voy a tener que pedir perdón algunas veces también, pero ¿cuántas veces hacemos chistes de las suegras? ¿Sabe que ya queda pesado y es algo que es malo, es dañino? Porque estamos pasando en realidad a las demás generaciones algo que nos pasaron los viejos a nosotros. Y hacemos entonces la figura de nuestra suegra como el cuco, como el monstruo de la familia, ¿cierto? Ahí está. No, en realidad no es así. Pero tenemos que ser prudentes entonces. En la parte más íntima de la pareja. ¿Cuántas veces la pareja están peleando todo el día, están peleando y en la noche quieren tener relaciones sexuales? No se puede eso. Porque el uno o el otro se va a sentir abusado, se va a sentir usado. Porque como estuvimos peleando todo el día y después a la noche nos arreglamos y listo, se va a sentir mal. Bueno, eso es ser prudente. Eso es tratar de evitar los problemas. Así que primero sabiduría, la primera herramienta. Segunda herramienta nos habla ahí de la prudencia. Pero entonces vamos rápido a la tercera, es la ciencia. Miren el versículo 4, allí de Proverbios 24. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Conciencia es la capacidad, escuche bien, porque ciencia o conocimiento está hablando acá, pero no es simplemente el conocimiento que nosotros pensamos, sino acá es la capacidad investigativa del individuo. ¿Qué te quiero decir con eso? Conocimiento de la voluntad de aprender, de familiarizarte con los hechos, de captar su significado correcto de las cosas. De modo que la ignorancia entonces queda de lado, la disipamos. Eso es lo que está hablando acá conciencia. Pónganlo con un ejemplo. Si nosotros vamos al doctor y le decimos que el doctor te dice, bueno, vamos a hacer un análisis de sangre. Y entonces va, te sacan el tubito, ese famoso tubito que lo llenan de sangre, ¿cierto? Y entonces de repente el doctor se pone ahí en la ventana, lo mira así y dice, el colesterol lo tenés un poco alto, che. Tenés que cortarle al asado. O tenés, qué sé yo, cualquier otra cosa. El azúcar está un poco alta. ¿Qué doctor hace eso? Si usted, el doctor le hace eso, ¿ustedes qué van a decir? Yo, doctor. O este tiene un ojo biónico, pero no creo, porque el hombre nuclear ya murió hace muchos años, o algo pasa raro acá. Ahora, el asunto es que de la misma manera que el doctor lleva eso al laboratorio, de la misma manera entonces que ahí lo ponen en un microscopio y empiezan a investigar y van averiguando bien todo hasta analizar completamente qué es lo que tiene, si tiene colesterol o tiene lo que tiene. La ciencia en el hogar, en el matrimonio, cuando acá
Salomón está diciendo, y con ciencia se llenarán las cámaras. Es el deseo tuyo de conocer las cosas tal como son, de conocer a tu esposa en este caso, de conocer a tu esposo, cuáles son los gustos, qué es lo que desea, cuáles son los principios, de conocer a tus hijos. Lo que nos está hablando de acá de conocerlo plenamente a la pareja. Pero ¿sabes cómo tenés que hacer para conocer a la pareja? Algo que es indispensable, tener diálogo. Tener diálogo. Y para tener diálogo tenés que estar con la pareja. Y para poder entonces tener diálogo y estar con la pareja, necesitas invertir tiempo con tu señora. ¿Te acuerdas? O con tu esposo. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando decíamos en cuanto a las prioridades? Que si tú no tienes tiempo para invertir en tus hijos y no tienes tiempo para invertir en tu esposa, es porque en realidad tus hijos o tu esposa no te interesan. Porque todos invertimos tiempo en las cosas que nos interesan. Y eso es algo muy cierto, querido mío. Y entonces la comunicación, que ya la vamos a ver más adelante, es algo indispensable. Tú tienes que hablar con tu cónyuge. Tienen que hablar todo el día. Mientras tenga la posibilidad, habla, conócela. A tal manera de saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, dónde está parado, qué es lo que es. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros también los maridos, No de dar órdenes, sino de tener ciencia, de poder conocer entonces a nuestra cónyuge. Lamentablemente hay muchas personas que viven, parejas, matrimonios, que viven bajo el mismo techo pero no se conocen. ¿Por qué? Porque ni siquiera se hablan. No gastan tiempo, no invierten, no invierten tiempo entonces en conocerse juntos. Ahora, ¿cuál es el fruto de conocernos? ¿Cuál es el fruto de poder, esa ciencia entonces, de tener ese conocimiento, de hacer ese análisis bien? Bueno, mirá, ahí te lo dice en el versículo 4, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y acá nos está hablando de una casa donde está todo bien amoblado, donde están bien bonitos los cuadros, donde está todo bien bonito, bien hace el match, todo bien bonito en cuanto a los colores y todo eso, una casa preciosa. Por eso dice allí, fíjate, dice de todo bien preciado y agradable. Y en las cosas familiares, en cuanto a la familia se refiere, ¿cómo podemos llevar eso? Se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, mira, déjame darte algunas sugerencias en cuanto a eso. Si aplicamos sabiduría, si aplicamos prudencia y aplicamos ciencia en nuestras relaciones familiares, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener una actitud positiva, vamos a tener respeto mutuo, vamos a tener una profundidad de carácter, vamos a tener recuerdos que son imborrables, comunicación positiva, relaciones profundas realmente con el cónyuge y muy duraderas. Cosas preciosas como la unidad, cosas preciosas como el apoyo mutuo, la intimidad, el estímulo, el amor, la confianza, la fidelidad, todo eso. Pero tenemos que usar entonces esas tres herramientas. Hermano querido, no solamente entonces, y quiero cerrar ya con esto, no solamente entonces tenemos que poner las bases, que es el Señor, las 4 columnas, la de separación, la de la unidad, la de la intimidad y todo eso que hemos estado viendo, pero además tenemos que invertir entonces en esas 3 herramientas. Primero, nos habla de sabiduría. La segunda, hablamos de prudencia. Y la tercera, entonces, de ciencia. ¿Cómo estás con respecto a esto? Cuando leíamos recién al principio, leíamos Efesios, mirá con diligencia cómo andáis. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo andáis? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus hijos? ¿Andas como necio o andas como sabio? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos en esta tarde darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nos has enseñado no solamente cuáles son las bases, las columnas, sino ahora, Señor, estamos preparados para lo que viene, para poder construir hogares, Señor, firmes, sólidos, hogares que, Señor, te den toda la gloria y la honra a ti, Señor. Hogares que sean testimonios, Señor, para ti. Y rogamos, Señor, ruego muy especialmente por cada una de estas familias que están reunidas aquí, Señor.
Padre, que podamos formar familias piadosas, que busquemos siempre hacer tu voluntad, Señor. Familias donde el hombre sea realmente el hombre y la mujer realmente la mujer, desarrollada de acuerdo a tus parámetros, Señor. Y los hijos que puedan crecer en hogares seguros, en hogares donde se sientan amados, en hogares donde, Señor, se les considera también. Padre, gracias porque como creyentes formamos parte de una familia que es perfecta, que es la familia del cuerpo de Cristo, Señor, de los creyentes. Y tal vez ahora no lo somos, pero cuando estemos en tu presencia, Señor, sabemos de antemano que vamos a ser perfectos como tú lo eres, Señor. Padre, gracias por darnos tu palabra. Ruego, Señor, que si hay algún hermano, alguna hermana que tiene algún matrimonio, Señor, la familia, que no está sana, te ruego, Señor, para que a través de tu Espíritu, con todo poder, puedas revertir esa situación. Que le hagas ver, Señor, con claridad cuáles son las bases que tú pones para un matrimonio entonces efectivo, un matrimonio que dé gloria a ti, Señor. Padre, bendícenos el resto de este día y de esta semana también. Haznos meditar, Señor, y prepara nuestros corazones también para el día miércoles y también para el próximo domingo, donde vamos a seguir y ahora vamos a penetrar más aún, Señor, en los problemas prácticos de la familia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.